Bien. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve la presentación, Marcelo? Sí. Perdón, se ve perfectamente, Agustín. Había apagado el Listo. micrófono. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a ver uno de los temas pensados para la unidad 18, que es la unidad de Desarrollo Contemporáneos, parte 4, y vamos a ver uno de los temas que está dentro del ítem D, que es las diferentes visiones de la teoría de regulación francesa, en donde uno de sus principales autores es Robert Boyer. Estamos dentro del periodo de perfeccionamiento analítico, teniendo en cuenta la priorización de la historia del pensamiento económico que hacemos en la cátedra, y el contenido de la clase va a estar organizado de acuerdo a lo que dice esta presentación. En primer lugar, la idea es hablar de los orígenes de la teoría de regulación, el contexto en el cual esta surge, y como reacción a qué principalmente, la idea es explicar un poco esa cuestión. Luego, mencionar cuáles son los 4 pilares o hipótesis principales sobre las cuales se va a sustentar o sobre las cuales se va a edificar la teoría de regulación francesa. Luego vamos a mencionar cuáles son las influencias que reconocen los principales teóricos de esta corriente de pensamiento. Y también, no solo las influencias, sino las confluencias de los programas de investigación con otras escuelas de pensamiento. Vamos a ver que los programas de investigación de la teoría de regulación van a confluir con otras escuelas de pensamiento. Vamos a mencionar que hay, por lo menos, dentro de la teoría de regulación francesa, 2 versiones. Una que se denomina la versión marxista y la otra la versión parisina. Si bien ambas tienen influencias y reconocen influencias en Marx, una de ellas va a escribir completamente la teoría del valor-trabajo, que es la versión marxista, y la otra versión parisina va a prescindir de ella, va a prescindir de la teoría del valor. Vamos a poner más énfasis en la versión parisina, que es la más popularizada en el ámbito académico, pero obviamente vamos a hacer algunas menciones de la versión marxista. Ya entrados dentro de esta versión última, que es la parisina, vamos a ver cuáles son las categorías teóricas que desarrollan en este programa académico, y luego vamos a ver cómo aplican estas categorías teóricas a 2 regímenes de acumulación distintos, el régimen de acumulación fordista y el régimen de acumulación financiarizado, como para comprender bien cómo esas categorías teóricas pueden bajarse más a la praxis. Bien. La teoría de regulación francesa remonta sus orígenes hacia principios de la década de 1970, época en donde las ciencias sociales eran dominadas por la influencia marxista y estructuralista, al menos en Europa Central y en Francia en particular, es este contexto. Sin embargo, en esta época también comenzaba a vislumbrarse el retorno del individualismo metodológico, que en la ciencia económica se manifestaba con el resurgimiento de la teoría neoclásica y que más tarde inspiraría a la mayoría de las disciplinas, revolucionando los temas, metodologías y programas de investigación. Luego de la crisis de los años 70, el herramental de política económica de origen teórico keynesiano, o más bien de la síntesis keynesiana, que había dominado con éxito en los últimos 30 años entre los hacedores de política, se demostró incapaz para superar el estancamiento y la inflación que caracterizaron a toda la década. Es en este marco que el programa neoclásico vuelve al centro de la escena, tanto en el ámbito teórico como en la práctica de política económica, y en particular en esta época en su versión monetarista. Con lo cual, es en este contexto y en reacción al resurgimiento del paradigma neoclásico, tanto en la academia como en la política económica. Y sobre todo, la teoría de regulación, o por lo menos los teóricos de la regulación francesa, van a decir que sus pensamientos, sus ideas surgen sobre todo a la interpretación, en contra de la interpretación no clásica de la crisis de los 70. Ellos vienen a decir que esta interpretación no clásica de la crisis de los 70 es insuficiente o no es correcta, y vienen a proponer una teoría o paradigma alternativo, que es el que desarrolla la Escuela de Teoría de Regulación Francesa. Bien, con lo cual es en este contexto que la teoría de regulación surge como una crítica severa al programa neoclásico. Y Robert Boyer nos va a decir
que entiende por economía neoclásica a toda teoría que se basa en la axiomatización de los siguientes pilares fundamentales. En primer lugar, el principio de racionalidad absoluta o universal cristalizado en la caracterización del Homo economicus. En segundo lugar, el concepto de equilibrio general, que describe la compatibilidad de un conjunto de comportamientos de agentes económicos racionales, en que estos agentes interactúan exclusivamente a través de mercados perfectamente autorregulados. Robert Boyer va a decir que todas las teorías o los paradigmas económicos que se basen en estos tres axiomas o pilares están dentro de, del paradigma neoclásico. Y esta severa crítica, según Aglietta, que es otro de los pioneros de la teoría de regulación, surge debido al creciente descontento de la época respecto a las respuestas brindadas por la corriente principal de corte neoclásico, motivadas por una doble insatisfacción, dice el autor. Por un lado, porque la teoría económica dominante demostraba una incapacidad para explicar la historia de los hechos económicos, y por el otro, dice el autor, porque era incapaz de expresar el contenido social de las relaciones económicas y por lo tanto para describir las fuerzas y tensiones de que es objeto la economía. Con lo cual, vamos a ver que gran parte de la crítica de la teoría de regulación para el paradigma ortodoxo no clásico es por una cuestión de método también, sobre todo contra el individualismo metodológico. Bien, contrariamente a lo que supone la teoría no clásica en cuanto a la racionalidad absoluta de los individuos, la teoría de regulación sostiene que el sujeto tiene una dimensión social y, siguiendo a Nefa, un autor regulacionista argentino, se afirma que lo que cuenta no es el individuo ni el modo de producción dominante, sino la relación entre los individuos. Cada persona no puede ser pensada sino en su relación con los otros, es decir, socialmente y en el marco de las instituciones. De esta forma, la teoría de la regulación rechaza la universalidad del principio de racionalidad absoluta, representada por el Homo economicus, que se supone válida para todo tiempo y lugar, sosteniendo, en cambio, que los actores económicos poseen una racionalidad limitada e interactúan a partir de una serie de instituciones, reglas de juego y convenciones sociales propias de cada momento histórico. Y en palabras de uno de sus principales exponentes, podemos leer que nos dice que los individuos ocupan una serie de lugares y de posiciones que se definen con referencia a relaciones sociales que, a su vez, pueden variar considerablemente en el tiempo y el espacio. El patricio romano no es el hombre de la corte, el empresario no persigue el mismo objetivo que los asalariados, ni el industrial que el financista. Como les decía, hay una severa crítica a este individualismo metodológico basado en este agente representativo de la economía no clásica, que es el Homo economicus, que no diferencia ni en clases sociales, ni en género, ni en tiempo, ni en lugar. Y esa es una de las críticas fundamentales a la metodología del paradigma neoclásico que hace la teoría de regulación. Ahora bien, del mismo modo, esta caracterización del comportamiento de los individuos en sociedad implica rechazar la teoría del equilibrio general, que asume que a partir de las decisiones racionales de los individuos homogéneos, maximizadores de utilidad, la economía alcanza el equilibrio mediante el intercambio entre esos agentes a través de mercados perfectamente regulados. En efecto, la teoría de regulación nos propone reemplazar al análisis del equilibrio estático por el análisis de los procesos dinámicos de reabsorción de los desequilibrios que engendra permanentemente la acumulación, para luego insertar los mercados en una serie de dispositivos institucionales que socialicen tanto la información como los comportamientos, para finalmente adoptar una racionalidad ubicada en tiempo y espacio, restringiéndola a las informaciones y capacidades cognitivas que se disponen realmente. Critica esta racionalidad universal del Homo economicus también. Y en otras palabras, este conjunto de procedimientos y comportamientos propios de un momento histórico en particular y de una formación social determinada definiría el modo de regulación, que más adelante vamos a definir más, de forma más completa el concepto de modo de regulación. De esta forma, se abre la posibilidad de que el modo de regulación difiera a lo largo del proceso histórico y también de acuerdo a cada lugar, confrontando con la visión universalista de los modelos de equilibrio general. Supuestamente el modelo de equilibrio general neoclásico es aplicable para cualquier tipo de economía y es un modelo ahistórico. Es otra de las críticas severas que va a hacer, o sobre las cuales se va a basar la teoría de regulación, a esta historicidad de la teoría ortodoxa. Perdón, Agustín, Sí. ¿podés volver? Sí. Esta idea del análisis de los procesos dinámicos de reabsorción de los
desequilibrios que engendra permanentemente la acumulación. Es decir, que ni equilibrio parcial ni equilibrio general. Es una economía del desequilibrio. Tal cual. Podríamos pensarla en esos términos. Exactamente. Lo histórico de la regulación dice que las épocas de estabilidad son más bien excepciones en el modo de producción capitalista. Y que las encuadra esas épocas de estabilidad en donde hay ciertas regularidades que se sostienen, a lo cual ellos van a llamar regímenes de acumulación. Ok, gracias. Y reconocen que el modo de producción capitalista, o sea, esto es una influencia de Marx, claramente, es inherentemente conflictivo. Es decir, el proceso de acumulación de capital es inherentemente conflictivo. Sin embargo, durante ciertas etapas, las formaciones sociales, económicas sociales, logran amortiguar esos desequilibrios a través de lo que ellos llaman el modo de regulación. Es decir, cada régimen de acumulación va a tener un modo de regulación determinado por ciertas formas institucionales, que lo vamos a ver en un cachito, que logran o contener esos desequilibrios que produce la acumulación, o bien postergarlos en el tiempo. Ese Perfecto, sería gracias. más o menos el criterio de la teoría de regulación. Gracias. No, por favor. Bien. Y en definitiva, este programa regulacionista emerge para dar respuesta a las siguientes preguntas que, desde este punto de vista, la teoría económica mainstream no podía dar, por lo menos en aquel entonces, a mediados de los 70. Una de las preguntas era, ¿por qué se pasa de un periodo regular de fuerte crecimiento a otro estancamiento y de inestabilidad estructural en una formación social dada? Es decir, hay que recordar que el origen de esta escuela de pensamiento está en los 70, es decir, veníamos de un periodo regular, de un régimen de acumulación fordista, donde se mantenían ciertas regularidades que amortiguaban estos desequilibrios propios de la acumulación mediante un modo de regulación particular, más bien de tipo keynesiano. ¿Y por qué entramos en crisis? Esa es una de las preguntas que da origen, digamos, a la teoría de regulación y que considera que la versión neoclásica no da una respuesta acabada a ese tema. Luego, ¿qué es lo que explica que en un mismo momento histórico se asista a una diversidad en el crecimiento y las crisis entre las diversas formaciones sociales nacionales? Bueno, un poco también volviendo al tema de la historicidad dentro de la ciencia económica y que todas las formaciones económicas sociales son diversas y no podemos tener una teoría universal para cada una de ellas. ¿Y por qué son de naturaleza tan diferente las diversas grandes crisis, tanto en el siglo XIX como antes y después de las guerras mundiales que afectaron al mismo país? Nuevamente, esto es bibliografía que surge mediados de los 70 y durante los 80. Bien. ¿Cuáles son los 4 pilares o hipótesis fundamentales sobre las cuales se construye esta teoría? En primer lugar, la teoría de regulación trata de aprovechar los aportes de disciplinas vecinas como la historia, la sociología y las ciencias políticas, de las cuales acepta tomar algunas hipótesis y conclusiones. Es decir, la teoría de regulación se va a reconocer multidisciplinar y está en contra del estancamiento de estos compartimentos estancos entre las diversas ciencias que están dentro de las ciencias sociales en general. Si bien van a reconocer que la economía es, digamos, la disciplina principal dentro de sus desarrollos teóricos, reconocen que reciben aportes de otras ciencias. Luego intenta delimitar con precisión el espacio y el periodo en los que es legítimo postular una cierta adecuación entre esos conceptos básicos y los fenómenos de los que supuestamente dan cuenta. Tercero, la historicidad fundamental del proceso de desarrollo de las economías capitalistas. En este modo de producción, la innovación organizacional, social y tecnológica se vuelve permanente y pone en movimiento un proceso cuyas relaciones socioeconómicas sufren una transformación a veces más lenta y controlada, otras veces brutal y escapa al control y al análisis. Mientras que la hipótesis de las expectativas racionales hace presentes ahora las consecuencias de las decisiones de mañana, un enfoque histórico hace depender el porvenir del efecto fuertemente no intencional de las estrategias de hoy. Y acá también separa la teoría de regulación en contra de la teoría de las expectativas racionales. Y aquí podríamos decir que habla de la historia, con lo cual vos, Marcelo, mencionabas el otro día las expectativas adaptativas.
que sí estaban presentes dentro de lo que era la síntesis no clásica, y quizás eh, la teoría de regulación, podríamos decir, que tiene más vínculo con las expectativas adaptativas que con las expectativas racionales. Bueno, no podría tener vínculo alguno con las expectativas racionales desde el momento que parten de un modelo o de hipótesis de racionalidad limitada. Porque justamente las expectativas racionales suponen exactamente lo contrario. Claro, El individuo es totalmente racional en el sentido no clásico de la verdad, pero además que dispone de información completa, en la visión más extrema, o que hace el mejor uso posible de la información limitada de la que dispone. Imagino que los regulacionistas opinan lo contrario, digamos. Porque exactamente, como bien como decimos. vos si postulan desequilibrios, es obvio que está claro eh, que la información no es perfecta y que existen asimetrías y asincronías en la información. Por lo tanto, las decisiones no pueden ser del todo absolutamente racionales. Por supuesto. Y además de eso, la racionalidad, van a decir, no siempre es la misma. Y depende del momento histórico y del espacio temporal en el cual esté delimitada la formación social que se estudia, digamos, ¿no? Diríamos que es una racionalidad situada. Exactamente, esa sería la palabra correcta. Bien, y el cuarto pilar sería el siguiente. Mientras la teoría no clásica multiplica las hipótesis ad hoc destinadas a explicar tanto el desempleo como el cambio técnico, entre otras cuestiones, la teoría de la regulación tiene la ambición de explicar, siempre con el mismo conjunto de hipótesis, el mayor número posible de hechos empirizados. Vamos a ver que muchos de los trabajos son hacer una explicación ex post de lo que ellos denominan régimen de acumulación. Es decir, vamos a ver que van a utilizar series de tiempo, variables cuantitativas, y luego a través de sus conceptos teóricos le van a dar a esas variables cuantitativas, a esas regularidades en las distintas variables, una lógica de funcionamiento que la van a teorizar dentro de un régimen de acumulación en particular. Bien, lo que vamos a ver ahora es cuáles son las influencias que al menos los propios autores reconocen dentro de este teoría o paradigma. En primer lugar, se reconocen herederos del marxismo. También del institucionalismo, particularmente del institucionalismo norteamericano, se reconocen herederos de Veblen, Mitchell y Commons, y ahora vamos a ver en qué aspectos. También de la economía heterodoxa en general, pero sobre todo de Kalecki y de Keynes. Bouvier dice más de Kalecki que de Keynes, pero por lo menos yo no he encontrado un argumento por qué más de uno que del otro, pero en definitiva reconocen influencias de los dos, y de la historia, y en particular de la Escuela de los Anales, ¿no? Que era una escuela historiográfica de Francia. Con lo cual, los primeros teóricos de la regulación tenían mucha relación y fue muy influyente eh, en Francia, digamos, esta escuela. Ahora bien, como había adelantado en la presentación, y en general reconocen influencias variadas de las distintas ciencias sociales, derecho, sociología, ciencias políticas. Pero como les había adelantado en la presentación, también los teóricos de la regulación reconocen sus confluencias en sus programas de estudios. Por un lado, con el estructuralismo latinoamericano, también con los radicals norteamericanos, aquellos que desarrollaron el concepto de estructura social de acumulación, que es un concepto que se desarrolló con autores norteamericanos de origen marxista, también al mismo tiempo, en la década de los 70, 80, que desarrollaron a la vez que los teóricos de la regulación en Francia, el concepto de estructura social de acumulación para identificar las distintas etapas dentro del modo de producción capitalista. Es decir, es una categoría teórica análoga o muy similar a la de régimen de acumulación. No sé si es un descubrimiento, pero podríamos decir esto como si fuese un descubrimiento, que no sé si lo es, que fue múltiple, digamos, porque fue a la vez, y tanto en Europa Central como en Norteamérica.
Y también reconocen confluencia en sus programas de investigación con la teoría evolucionista. Y ahora vamos a ver rápidamente qué influencias y confluencias hay con cada una de estas menciones. Con respecto al marxismo, en primer lugar, hay que recordar que hay dos vertientes de la teoría de regulación, la marxista y la parisina. Ambas reconocen influencia de Marx, pero no todas fundamentan sus investigaciones a partir de la teoría del valor-trabajo. Comparten el interés por los movimientos de largo plazo y reconocen el carácter inherentemente conflictivo del modo de producción capitalista. Vamos a ver que la versión marxista basa el concepto de regulación asociado a dos leyes descritas por Marx en el Capital, y en cambio la teoría de la regulación parisina va a decir que, si bien la noción teórica de modo de producción es correcta y ellos están de acuerdo con esa noción teórica, dicen que es necesario crear categorías teóricas intermedias para poder explicar las distintas etapas dentro de este modo de producción, que es lo que vamos a ver más adelante. Del institucionalismo, ambas corrientes coinciden en que es necesaria la presencia de instituciones para compensar los desequilibrios del mercado. La teoría de regulación también sostiene que son las formas institucionales las que hacen posible la absorción de estos desequilibrios y permiten la reproducción de un régimen de acumulación determinado, como mencionabas anteriormente. Retoman la metodología evolucionista de Veblen. Cuando vimos Veblen, habíamos dicho que tenía una metodología evolucionista, no spenceriana, pero evolucionista al fin. Y de Commons se reconoce el antecedente del estudio de la relación salarial. Cuando vimos Commons, también una de las máximos aportes que había hecho era en Estados Unidos acerca del mercado de trabajo, digamos. Que acá no se va a llamar mercado de trabajo, sino que la categoría teórica es relación salarial. Esta relación entre el capital y el trabajo. Después de Keynes y de Kalecki se reconocen influencias de ambos y se considera que el pleno empleo y el fuerte crecimiento son una excepción en la historia económica más que una regla. Y es así que la teoría de regulación le da relevancia a los problemas asociados al lado de la demanda, al ciclo económico y al desempleo estructural. Y estos desequilibrios, según estos teóricos, van a ser producidos a partir del conflicto que se desata dentro del proceso de acumulación. De la historia, en particular de la Escuela de los Anales, comparten interés por movimientos de largo plazo y por la periodización del modo de producción capitalista. La teoría de regulación hace un doble uso en las investigaciones de la historia. Por un lado, incorporan a sus estudios algunos hechos estilizados que los historiadores han evidenciado a lo largo del tiempo, y de ellos sacan conclusiones en cuanto al modo de regulación. Por otro lado, utilizan la evidencia histórica para invalidar muchas conclusiones de las teorías económicas dominantes que se suponen válidas en todo tiempo y lugar, asumiendo la premisa de Ernest Labrousse, que afirma que toda sociedad tiene la coyuntura que le corresponde a su estructura. Bien, dicho esto, es una descripción rápida de las principales influencias reconocidas por los teóricos de la regulación. Ahora vamos a ver cuáles son las confluencias que vimos recién. ¿En qué confluyen con el estructuralismo latinoamericano? En compartir la idea de que existen modos de desarrollo alternativos vinculados a las especificidades estructurales de cada país y a su inserción en la División Internacional de Trabajo. Trabajos caracterizados por las obras de Pinto en 1976 y de Leopoldo Zunkel en 1990. Vamos a ver que, bueno, no lo vamos a ver ahora específicamente, pero hay autores como Miotti, que es argentino, regulacionista, que siempre aparecen recurrentemente publicaciones en la revista La CEPAL y con autores de la misma, con lo cual, y en otros autores sucede lo mismo. Hay un vínculo entre esos autores regulacionistas y los estructuralistas latinoamericanos. Bien, con los radicals norteamericanos, con las investigaciones de los radicals norteamericanos de la estructura social de acumulación, que incorpora a sus estudios nociones marcianas y de macroeconomía heterodoxa, coinciden en el interés por los estudios de largo plazo y en la modelización econométrica para explicar las sucesiones de grandes procesos de crecimiento y crisis. Y esos son los principales autores de esta corriente de pensamiento: Bowles, Gordon y Weishaupt. Y por último, con la teoría evolucionista hay puntos de confluencia de los ciclos económicos que se focalizan en los fundamentos de la alternancia entre fases de prosperidad y de depresión, poniendo énfasis en los sistemas técnicos. Bien. Con lo cual son puntos tangenciales
algunos más tangenciales y otros más concretos, con distintas escuelas de pensamiento. Bien, esto era una presentación a grandes rasgos de los orígenes y las influencias de esta teoría de regulación antes de entrar en lo estrictamente teórico. No sé, Marcelo, si tenés algún comentario, una pregunta. No, estaba acordándome del curso de actualización de macro que dio Rapetti en el 2012, donde Bowles aparecía en un lugar destacado. Mirá qué bueno. Pero no habló de los... no lo mencionaba como radicales. No, ¿No? no hay uno de los manuales que está en la bibliografía, sí, le dedica un capítulo a los radicales norteamericanos. Lo voy Lo voy a a, tener voy a lo revisar voy a eso. tener me parece, no me acuerdo si es el de Lander y Colander u otro más. Backhouse apenas si le da, pone una mención muy breve, digamos, ¿no? En la maestría que curso yo, en la materia de historia mundial, económica mundial, se divide en historia económica europea, historia económica norteamericana. Y después China se da parte, o Asia se da parte. Y, Pero son y como marco teórico de la historia económica norteamericana se utiliza el marco teórico de la estructura social de acumulación. Con respecto al tema de las influencias, la filmina anterior, me parece entender por qué se inspira más en Kautsky que en Keynes. Kautsky llega a conclusiones muy parecidas a las de Keynes, antes que él, en Polonia. Creo que lo hemos comentado esto. Sí, sí. Pero lo hace inspirado en los trabajos de Marx y de Rosa Luxemburgo. O sea que a partir de los modelos de acumulación de reproducción simple y amplia del capital. Claro. Y en plena segunda, bueno, se salva casualmente de la guerra, digamos, porque por una beca que va primero a Suecia y después se instala en Cambridge, donde hace una relación intelectual y amistosa de larga data con John Robinson. Y Keynes no lo trata mucho, digamos. Y ahí publica su idea de que en la sociedad capitalista son los propios capitalistas los que no quieren que haya pleno empleo. Es una idea cara al pensamiento calesquiano. ¿Por qué? Bueno, porque les conviene para bajar los sueldos. Es claramente una idea inspirada en la teoría del ejército industrial de reserva de Marx, ¿no? Exacto, claro. Pero bueno, si como Keynes dice, el pleno empleo es solamente un punto posible, bueno, Kautsky le está diciendo que sí, que es un punto posible y deseable, pero que rara vez ocurre. Y no por razones endógenas, sino por, bueno, sí por razones endógenas, por el interés de la clase dominante. Claro, por razones más políticas que económicas, digamos. Más, sí. De Pablo hace una traducción acá en su libro de macroeconomía, creo que se llama El ciclo económico de origen político o algo por el estilo. Ajá. Y respecto a las escuelas de los Annals, de Brodel y otros autores, no sé ahora si sigue siendo hegemónica en Francia, pero en Argentina sí, o sea, toda la historia social latinoamericana está construida sobre la base de las hipótesis de estas escuelas y el énfasis en los procesos que llaman de larga duración. Que entonces lo que en las carreras de historia estructuradas de esa manera, se estudian los procesos y los hechos se pasan muchas veces por los hechos concretos, los acontecimientos, como lo suelen llamar ellos, se pasan un poco por arriba, digamos. Al Claro. revés de lo que se hace en las escuelas primarias y secundarias, donde Claro. la historia no se cuenta por procesos, sino por sucesión de acontecimientos que pueden o no Cronológicos. tener. ¿Eh? Por sucesión de acontecimientos cronológicos, digamos. Claro, que pueden o no tener vinculación. ¿Mm? Claro, no se Este, comprende, digamos, la historia, sino como que en la versión, digamos. claramente la visión de la escuela de los Annales tiene influencia, aunque no lo digan, tiene influencia de Marx, está clarísimo, digamos, porque Marx también enfatiza los procesos a largo plazo, en detrimento del corto plazo. Claro. ¿Mm? Bien. Bueno, gracias por los aportes, Marcelo. Está bueno eso, lo que decías Por de favor. Kautsky. Bien. Bueno.
Hechos esos comentarios, ahora, antes de pasar a la versión parisina, sí, algunas líneas de la versión marxista de la teoría de regulación. Esta versión nació en la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, en el grupo de investigación sobre la regulación de la economía capitalista, y está fuertemente inspirada en el marxismo, por supuesto, y sus máximos exponentes son Gerard de Bernis, Roland Borely y Fortunato Di Ruzza. Esta corriente regulacionista, encabezada por de Bernis, a diferencia de la versión parisina, que entiende la regulación mediante formas institucionales que crea el sistema para asegurar temporalmente su reproducción y coherencia, concibe la regulación como un elemento endógeno de la reproducción del capital. Según Guillén Romo, en el enfoque de Bernis, los procedimientos de regulación que implican, por supuesto, la adaptación y creación de las instituciones corresponden a formas nuevas de articulación de las leyes económicas objetivas del modo de producción capitalista. Estas leyes que se articulan no son más que las leyes de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y la que refiere a la igualación de la misma entre distintas industrias. Estas son las dos leyes que van a estar presentes en esta versión regulacionista para explicar justamente la regulación del modo de producción capitalista. Y la interacción de estas dos leyes son las que van a tratar de mediar o atenuar estas contradicciones del proceso de acumulación. Y aquellos procesos de crisis son cuando, por así decirlo, no hay una coincidencia entre estas dos leyes marxistas, la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia y la que refiere a la regulación de la misma entre distintas industrias. Bien, de acuerdo con Einstein Motor, tenemos que nos dice que el proceso de acumulación de capital es inherentemente contradictorio, pero aún así afirman que en determinados momentos puede alcanzarse la estabilidad, y esta se da cuando existe una correspondencia entre las formas de la competencia y se dan las condiciones que aseguran una tasa de ganancia suficiente. En definitiva, define la regulación como a la articulación eficaz de las dos leyes de ganancia, entendiendo que eficaz quiere decir que asegura la estabilidad estructural del proceso de acumulación, del cual uno de los resultados es la reproducción ampliada. Con lo cual, su concepto de regulación es estrictamente marxista, a diferencia de la versión parisina, que es la que vamos a desarrollar más en profundamente a partir de ahora. Bien, esta versión, las dos son francesas, pero esta tiene origen dentro de un equipo de investigación con sede en el Centro para la Investigación Económica y sus Aplicaciones, CEPREMAT, por sus siglas en francés, en la ciudad de París, y cuyos principales exponentes son Robert Boyer, Michael Aglietta, Lippies y Jacques Mistral, entre otros autores destacados. Boyer y Aglietta son los referentes principales, digamos. Los dos estudiaron los modos de regulación y los distintos regímenes de acumulación que se fueron sucediendo, pero Aglietta se especializó en la historia económica de los Estados Unidos y Boyer hizo lo propio con la de Francia. Y fueron los dos constructores de las nociones teóricas de esta versión de la teoría de regulación. Dentro de Argentina, que aquí no lo pusimos, se destacan Luis Miotti, que estudió y bueno, después tuvo sede en Francia. Una de sus tesis doctorales es también acerca de la historia económica argentina, desde una visión de la teoría de regulación, y Julio César Nefa, que sí está en Argentina, pero estudió en Francia en su momento. Por lo general se lo asocia al estudio de la relación salarial y está en el programa de investigaciones económicas sobre tecnología y empleo dentro del CONICET. Y su tesis doctoral se llama Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina, desde 1880 a 1996. Una contribución a su estudio de la teoría de regulación. Bueno, es un poco también la descripción de historia económica argentina desde este enfoque teórico. Bien, la versión parisina de la teoría de regulación distingue y jerarquiza tres niveles de análisis de acuerdo a su nivel de abstracción, a partir de los cuales se desprenden un conjunto de herramientas conceptuales que hacen posible comprender los distintos procesos de acumulación. La noción más abstracta es la de modo de producción, obviamente tomada de Marx. La noción, digamos, intermediaria en su nivel de abstracción es la de régimen de acumulación de capital, y la tercera es la de modo de regulación. En el nivel de mayor abstracción, los relacionistas toman la noción de modo de producción de Marx y lo entienden como toda forma específica de relaciones de producción y de intercambio, es decir,
las relaciones sociales que gobiernan la producción y la reproducción de la vida de los hombres en sociedad, según Robert Boyer. En la actualidad, los estudios de la teoría de regulación se refieren al modo de producción capitalista, que es actualmente el que impera en estos tiempos y se caracteriza porque la forma adoptada por las relaciones de producción y de cambio imponen la primacía del valor de cambio sobre el valor de uso. La relación de intercambio adopta la forma mercantil y existe la obligación de pagar las compras con dinero, estableciendo una restricción monetaria. Existe una separación entre los productores directos y la propiedad de los medios de producción. Los productores se encuentran en la necesidad de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y la acumulación de capital es un imperativo del sistema. Estas son las características que se reconocen del modo de producción capitalista. A pesar de asumir la presente caracterización, la teoría de regulación no infiere de ella que existe una relación simple e invariante entre el modo de producción capitalista y las formas de acumulación, y se torna necesario analizar las formas exactas que ésta pueda tomar y los desequilibrios y contradicciones que ella engendra. Con lo cual, ahí nos vamos adelantando a a esta noción de la teoría de regulación que pretende identificar las distintas etapas dentro del modo de producción capitalista para cada formación económico-social. Perdón, Sí. tampoco infieren de esto que haya una ley o una tendencia al derrumbe del capitalismo o cosas por el estilo. No. No, tampoco. No, justamente Tampoco. es una de las diferencias con la otra que no mencionamos, que sí, que es más marxista en ese sentido. Está La bien. teoría de la regulación parisina dice que este proceso de acumulación, que es contradictorio y conflictivo, a través de los distintos modos de regulación, puede perpetuarse en el tiempo, con crisis y restauraciones, digamos, con distintas formas, pero puede mantenerse en el tiempo. Y es lo que dice. Bueno, no hacen más que contar lo que ha sido el capitalismo, que ha mostrado una capacidad de adaptarse a los cambios extraordinaria. Exactamente, exactamente. En ese sentido son mucho menos deterministas, digamos, por decirlo de alguna forma, que el marxismo. Está bien. Continuando. Bien, es en este sentido que se sostiene que las teorías teóricas y abstractas que se desprenden de la caracterización del modo de producción capitalista en Marx resultan insuficientes para explicar la evolución histórica de una formación económica social dada, y por ello los regulacionistas recurren a nociones intermediarias como son las de régimen de acumulación y la de modo de regulación. Según esta visión, la historia ha demostrado que las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista, más precisamente el proceso de acumulación de capital, en determinado momento logran ser superadas, al menos parcialmente, durante un largo periodo de tiempo en donde crisis de moderada intensidad o pequeñas recesiones son suficientes para restablecer el proceso de acumulación. Por ejemplo, para comprender esta noción de un proceso de acumulación continuado que con crisis de moderada intensidad son suficientes para restablecer el proceso de acumulación, en Argentina, a mi modo de ver, sería el modelo de desarrollo industrialización por sustitución de importaciones, digamos, ¿no? Que dentro de su duración, digamos, de los años 30 hasta mediados de los 70, si bien tuvo crisis de balance de pagos, que fueron más bien pequeñas o moderadas, existe una continuidad, una regularidad en todo ese proceso que, a mi modo de ver, coincide con la categoría teórica de régimen de acumulación. Lo mismo podríamos pensar con el régimen de acumulación basado en la valorización financiera subsiguiente. Sí, también pensaba en el estado de bienestar en Europa, digamos, del fin de la guerra, Segunda Guerra, hasta la crisis del petróleo. Exactamente, tal cual. Justamente el origen de esta escuela de pensamiento es el estudio del régimen de acumulación fordista y su crisis, digamos. Con lo cual, el régimen de acumulación que más se han encargado de estudiar y de explicar es el Fordismo asociado al estado de bienestar. Bien, a estas regularidades sociales y económicas que se observan entre dos crisis estructurales, es decir, un régimen de acumulación se delimita entre dos crisis estructurales, la teoría de regulación denomina régimen de acumulación y es la noción intermediaria del herramental regulacionista que se encuentra en el segundo nivel de abstracción. En otras palabras, según Boyer, la noción de régimen de acumulación se corresponde con el conjunto de regularidades que aseguran una progresión general y relativamente coherente de la acumulación del capital, es decir, que permite reabsorber o desplazar en el tiempo las distorsiones y desequilibrios que nacen permanentemente del mismo proceso. Esto es un poco lo que decíamos antes. Acá en Argentina también usan una categoría similar
los economistas de Flaxo, ¿no? Eduardo Basualdo, que usa más bien patrón de acumulación o el concepto de modo de acumulación, más que de régimen de acumulación. Pero serían cuestiones similares. Y a veces, en algunos trabajos de él, usa directamente la noción de régimen de acumulación, citando a los regulacionistas franceses. Bien. Dentro de este programa de estudios se han identificado a lo largo del tiempo distintas regularidades económicas concernientes a distintas cuestiones. En primer lugar, a la evolución de la organización de la producción y la relación de los trabajadores con los medios de producción. Luego, una regularidad vinculada a un horizonte temporal de valorización del capital sobre la base en la cual pueden desprenderse principios de gestión de la producción. Un reparto del valor producido entre salarios, ganancias y rentas que permite la reproducción dinámica de sus diferentes grupos o clases sociales. Y una composición de la demanda social que valida la evolución tendencial de las capacidades de producción. Y, por último, una modalidad de articulación con las formas no capitalistas, cuando estas últimas ocupan un lugar importante en la formación económica estudiada. Y es a partir de la noción de régimen de acumulación que se explicita una de las hipótesis centrales de la teoría de regulación que habíamos mencionado antes. Esto es, que la reproducción del sistema puede tomar distintas formas a través del tiempo y del espacio. Y para su caracterización, distintos autores regulacionistas han propuesto varias clasificaciones teóricas para los regímenes de acumulación que son de utilidad a la hora de estudiar las distintas formaciones económicas. Una de esas clasificaciones es regímenes de productividad y de demanda, regímenes de acumulación extensivo o intensivo, regímenes de acumulación productivos o financiarizados, y regímenes de acumulación extrovertidos o introvertidos. Y ahora vamos a ver rápidamente a qué hace referencia cada uno. Régimen de acumulación basado en la productividad. Esta clasificación, que se analiza en profundidad en Boyer y Petit, parte de la base que son factores endógenos los que explican el régimen de productividad y el régimen de demanda. Se entiende por régimen de productividad a la relación que se establece entre tasas de crecimiento de la productividad aparente del trabajo y de la producción. Se asume que el crecimiento económico es la variable fundamental que estimula el incremento de la productividad en el mediano plazo. Y se considera que los incrementos de productividad son función de varios determinantes: crecimiento de la producción logrado a través de economías de escala, incorporación de innovaciones tecnológicas, cambios en la organización de la producción, aprendizaje del proceso técnico y especialización que permite la división social y técnica del trabajo. Y dentro de este tipo de regímenes pueden observarse dos modalidades distintas. El régimen de productividad clásico, en donde los rendimientos a escala son débiles, la inversión se determina en función de la tasa de ganancia y los salarios se determinan de forma competitiva. Este régimen de productividad clásico, creo que cuando vimos a Keynes, yo lo mencioné, es el régimen de productividad de acumulación que tuvo lugar en los Estados Unidos previo a la Segunda Guerra Mundial, previo al estado del bienestar, a lo que la teoría de regulación va a denominar el régimen de acumulación fordista. Si bien había incrementos de productividad, el modo de regulación no había logrado repartir esos incrementos de productividad de forma más o menos equitativa entre beneficios y salarios, porque los salarios se determinaban de forma competitiva, es decir, en el mercado de trabajo sin la intervención de un Estado que mediara estos dos sectores sociales, tratando de balancear el peso a favor de los sectores trabajadores. Con lo cual, lo que estimulaba la inversión en este tipo de régimen de acumulación era la tasa de ganancia. Sin embargo, en el régimen de productividad fordista se caracteriza por tener elevados rendimientos a escala, en donde la inversión ya no es determinada por la tasa de ganancia, sino que es determinada por la demanda, y los salarios evolucionan en función de los incrementos de productividad. Básicamente, lo que cambia entre un régimen de acumulación y el otro, me parece a mí, es justamente lo que cambia se puede ver dentro de la relación salarial. En uno, esos beneficios de productividad se canalizan principalmente en ganancias y beneficios, y en el otro van a ser repartidos más equitativamente, con lo cual va a garantizar por un lado la oferta y por otro lado la demanda. Más adelante lo vamos a ver más esquemáticamente. Iba a decir algo parecido, porque justamente el Fordismo se caracteriza por la producción en masa de cosas, mercancías que deben ser vendidas. Exactamente. Y la única forma que puedan ser vendidas en un mercado donde el grueso de los consumidores son asalariados es que los salarios sean razonablemente buenos.
Exactamente, claro. Y eso, esa conjunción o esa forma que los regulacionistas llaman esa forma de modo de regulación particular que tuvo lugar del 45 al 70, es lo que permitió que esas contradicciones en el proceso de acumulación sean desplazadas en el tiempo y permitan una cierta regularidad del proceso de crecimiento económico, digamos, ¿no? Ahora, otra cosa interesante y al margen, nuestros modelos, los que tenemos en la facultad, son modelos con inversión autónoma. Y acá dice que la inversión es determinada por la demanda, o sea que es inducida. Exactamente. Tal cual. A contramano. Sí, si tuviéramos que modelizar es totalmente distinto a lo que nosotros, tenés razón. Bien, hecha esa salvedad, después, el régimen impulsado por la demanda es una clasificación que es igual a la anterior, a mi modo de ver. Por su parte, en el régimen de demanda, aquí se observa la influencia de Kalecki y de Keynes, existe una relación positiva entre la evolución de la demanda agregada y el incremento de la productividad. Es decir, se considera que la demanda está impulsada por la productividad y a su vez, como vos decías, Marcelo, la inversión va a estar impulsada por la demanda en este régimen de acumulación. Y a partir de la distribución de los ingresos obtenidos por los incrementos de productividad en ganancias y salarios, se entiende que los primeros incrementarán la inversión, es decir, los beneficios se canalizan en la inversión, mientras que los segundos, los salarios, estimularán el consumo creando un proceso de crecimiento virtuoso. Luego hay otra clasificación, que es de Aglieta, que divide en regímenes de acumulación extensivos o intensivos. En uno de los trabajos pioneros de este autor, de Michel Aglieta, denominado Regulación y Crisis del Capitalismo, distingue dos tipos de régimen de acumulación para describir la evolución de la economía de los Estados Unidos: el régimen de acumulación extensivo y el intensivo. En el primer caso, se refiere a aquellos regímenes en los que aún conviven formas de producción capitalistas con formas de producción tradicionales, lo habíamos adelantado anteriormente, como pequeñas producciones mercantiles, empresas familiares agrícolas, grandes plantaciones tradicionales, etc. La generación del excedente económico, cuando está vigente el régimen de acumulación extensivo, no se genera debido a innovaciones científicas y tecnológicas en las formas de producción, sino que es el resultado de la expansión de la forma de producción capitalista dentro del territorio nacional, desplazando las formas de producción tradicional. Con lo cual acá hay una vinculación con el marxismo y lo vamos a ver. El incremento de la producción está determinado por el crecimiento del número de asalariados, la mayor duración del tiempo de trabajo y por la extracción de trabajo por turnos. En términos marxistas, el incremento del excedente económico estaría determinado por un aumento del plusvalor absoluto. Y vamos a ver que en el régimen de acumulación intensivo sería el caso contrario. Y este tipo de caracterización es una herramienta útil para estudios de regímenes de acumulación de los países periféricos no industrializados. Por el contrario, en los países industrializados, el régimen de acumulación es de tipo intensivo y se caracteriza por la introducción de cambios en la organización productiva que incrementan la productividad. En este caso, el incremento del excedente económico es el resultado de cambios científicos y tecnológicos que son incorporados a la producción, que conllevan a la mecanización y al incremento de la composición orgánica del capital. Aquí predominaría el plusvalor relativo. Con lo cual, todavía se ven ciertas influencias con el pensamiento marxiano en ese sentido. Ahora bien, hay que aclarar que estas son categorías más bien teóricas, ¿no? Ningún régimen de acumulación es del todo extensivo, ningún régimen de acumulación es del todo intensivo, sino que sirven para tener un concepto teórico para estudiar las distintas formaciones económicas sociales. De hecho, después hay autores que hablan para estas distintas clasificaciones de regímenes de acumulación híbridos entre una cosa y la otra, que están a mitad de camino, por lo general para los países en desarrollo. Bien, después otros ejes de clasificación de un régimen de acumulación los tenemos entre productiva y financiarizada o extrovertida e introvertida. En su estudio de la financiarización en la periferia, Becker y otros autores agregan dos ejes más para caracterizar los regímenes de acumulación que se suman a los mencionados anteriormente. Los regímenes de acumulación pueden caracterizarse como productivo o financiarizado e introvertido y extrovertido. En el primer eje se sugiere que la inversión puede ser orientada predominantemente hacia un proceso productivo o bien puede ser canalizada hacia la esfera financiera. Y esa es la ruptura que se va a ver en los 80, ¿no? El Fordismo o el modelo económico basado en estado de bienestar tenía una inversión canalizada hacia la producción y después vamos a ver que crecientemente esa inversión
se va a destinar hacia la esfera financiera. Y lo financiero va a empezar a dominar, después de los 80, a lo productivo. Y en el caso de la acumulación financiarizada en particular, puede basarse o bien en la expansión de los precios de los activos financieros o en elevados diferenciales entre las tasas de interés pasivas y activas. Y acá, distintos autores también, como Pierre Salama, dicen que cuando el régimen de acumulación es más bien financiarizado o tiene predominio de las finanzas, también dice que hay una diferencia entre los países centrales y los países periféricos. En los países centrales esta financiarización se basa, o esta apropiación de excedentes se basa en el incremento de precios de los activos financieros, por lo general. Mientras que la periferia, esta función financiera, diría la pavistas, o esta captura de renta financiera va a estar determinada más bien en las tasas diferenciales entre la tasa de interés pasiva y la activa, digamos. Con lo cual hay una diferencia en dónde se captura la renta financiera en los países centrales y en los países periféricos, según autores afines a esta corriente de pensamiento. En cuanto al segundo eje, una acumulación introvertida tiene lugar cuando la acumulación se orienta hacia el mercado doméstico, mientras que un régimen extrovertido implica una fuerte orientación hacia el exterior, tanto del comercio como del flujo de capital. Bien, esas son las principales caracterizaciones que se pueden hacer de un régimen de acumulación, las principales caracterizaciones teóricas, ¿no? Después hay que ver en la práctica cuál se adecua más a una formación económica particular. Bien, la tercera categoría teórica, luego de ver modo de producción y régimen de acumulación, es el modo de regulación. Según Alieta, un modo de regulación es un conjunto de mediaciones que aseguran que las distorsiones creadas por la acumulación de capital se mantengan dentro de unos límites compatibles con la cohesión social dentro de cada nación. Digamos, está hablando de cohesión social, con lo cual es una, a mi modo de ver, es una, no sé si es una teoría o una escuela de pensamiento que trata de ser más holística o integral que la escuela dominante, digamos, ¿no? En ningún momento en la teoría neoclásica estaría considerada la cohesión social dentro de un modelo, me parece a mí. Bien, y estas mediaciones se refieren a las configuraciones institucionales específicas que son resultado de las relaciones sociales en un momento histórico particular y de un espacio geográfico determinado que debe sostener el régimen de acumulación vigente. En el mismo sentido, Boyer entiende por modo de regulación al resultado de la articulación de una serie de formas institucionales o estructurales cuyo objetivo es esclarecer el origen de las regularidades que canalizan la reproducción económica durante un periodo histórico determinado. Son las dos definiciones que dan los dos autores principales del modo de regulación. En definitiva, el modo de regulación consiste en el conjunto de procedimientos y comportamientos individuales, grupales y colectivos que sirven para asegurar la continuidad y la reproducción de las relaciones sociales fundamentales, sostener y dirigir el régimen de acumulación, y asegurar la compatibilidad de los comportamientos económicos descentralizados de las unidades de producción y de los individuos sin que, ex ante, dichos agentes se hayan puesto voluntariamente de acuerdo entre sí o hayan internalizado los principios de ajuste del sistema. Bien. Y dentro del programa de investigación de la teoría de regulación, uno de los objetivos fijados es caracterizar las formas institucionales propias de cada modo de regulación, así como también la transformación y evolución de las mismas a lo largo del tiempo, entendiendo que dichas formas institucionales socializan los comportamientos heterogéneos de los agentes económicos y permiten el paso de la micro a la macroeconomía. A su vez, mediante esta caracterización, la teoría de regulación pretende establecer cierta jerarquía de las formas institucionales de acuerdo sea el modo de regulación propio de cada época y lugar, siendo las formas institucionales más importantes las siguientes. La primera forma institucional que podemos ver es moneda y sistema financiero, es decir, concibe la moneda como una institución, como una forma institucional, y el sistema financiero, que depende de esa moneda también, al Estado, a las formas de la competencia, llama a las formas de la competencia a las distintas, es decir, a la relación intercapitalista, a la relación capital-capital, por eso puse acá. Ese es el nombre que le da a la relación intercapitalista, forma de la competencia. La inserción en la división internacional del trabajo del sistema productivo nacional, y por último, la relación salarial, es decir, la relación capital-trabajo. Esas son las 5 formas institucionales principales de la teoría de regulación que permitirían, jerarquizándolas,
caracterizar un modo de regulación particular asociado a un régimen de acumulación. Y brevemente vamos a decir cuáles son las características de, al menos, moneda y sistema financiero, Estado y la relación salarial. La forma institucional de moneda y sistema financiero consiste en lo siguiente. Desde la teoría de regulación, la moneda no es considerada una mercancía más que está caracterizada por las funciones de oferta y de demanda, tal como se plantea desde la teoría neoclásica, sino que es concebida como una institución social o relación social. El que trabaja el tema de la moneda es Aglietta y Orleán en su texto La violencia de la moneda. Creo que también es de los 70, 80 ese texto. La moneda es considerada endógena, ya que se supone que depende directamente de la actividad económica, pero en un sentido amplio. Los regulacionistas se ocupan del estudio de las normas monetarias que predominan en un régimen de acumulación, que están determinadas por la forma de la moneda, las modalidades de emisión, la dinámica de su circulación y los fundamentos de su valor. Estas normas requieren de configuraciones institucionales específicas que en la actualidad están a cargo de los bancos centrales nacionales. Comprende la política monetaria, es decir, la gestión de creación de dinero por parte del Banco Central, la política financiera, que refiere a la reglamentación del sector bancario, los mecanismos de préstamo de última instancia utilizados para amortiguar las crisis financieras, y por último, las reglas de transferencias financieras entre países. Bien, esa es la caracterización de esta forma institucional de moneda, que a lo largo del tiempo y con los distintos regímenes de acumulación va cambiando y tomando sus características. La forma institucional Estado. El análisis de la forma del Estado dentro de la teoría de regulación, por lo general, no tiene que ver con las investigaciones acerca de la teoría del Estado, sino que más bien se trata de caracterizar la forma que éste ha adoptado a lo largo del tiempo y los efectos que provoca la dinámica económica. Desde esta perspectiva se considera el Estado como la totalidad de un conjunto de compromisos institucionalizados, donde se codifican e institucionalizan los compromisos que aseguran la reproducción y la cohesión de las demás formas institucionales. Estos compromisos institucionalizados son el resultado de conflictos y tensiones entre distintos grupos socioeconómicos, que derivan en una forma de organización determinada, creando reglas, derechos y obligaciones para las partes intervinientes, pero en donde ninguna de ellas puede dominar completamente a las demás, imponiendo totalmente sus intereses. Con lo cual, es la forma institucional también en donde se cristaliza de alguna forma la lucha de clases. El Estado, ahí está, te iba a decir, es campo de disputa. Exactamente. Y es claro que ninguna se puede imponer completamente sobre la demás, con lo cual es totalmente dinámico esto, ¿no? Y depende cada régimen de acumulación, modo de regulación, qué parte o qué grupo social va a tener más predominio, me parece a mí. Y en una cuestión más instrumentalista, Nefa dice que el presupuesto nacional, con su cálculo de recursos y estimación de gastos, sería una expresión de estos compromisos institucionalizados, que son diferentes según cada época y cada país, pero para su viabilidad existe una coherencia entre el orden político y la lógica de acumulación. Bueno, claramente acá en Argentina se ve la composición del presupuesto con los distintos cambios de gobierno, ¿no? Sí, pero donde el patrón de acumulación no cambia. No cambia, claro. Sí, son cambios leves dentro del modo de regulación. Bien. Bueno, eso es la concepción de la forma institucional de Estado. Y por último, la forma institucional más trabajada y la cual considera central la teoría de regulación es la relación salarial, justamente la relación capital-trabajo. En términos generales, según Aglietta, la relación salarial refiere a la relación entre capital y el trabajo, más precisamente a la forma institucional que especifica las modalidades adaptadas históricamente por la relación existente entre trabajadores asalariados y los propietarios o responsables de la gestión de los medios de producción. A diferencia de la teoría económica ortodoxa, que considera que el mercado de trabajo no distingue demasiado de cualquier mercado de productos y que solo algunas imperfecciones que se solucionan produciendo mayor flexibilización, obstruye el libre funcionamiento de la oferta y la demanda, la noción de relación salarial se aleja de la economía pura para insertar los determinantes del salario, de la productividad y del empleo en un contexto institucional, que no es más que el reflejo de los conflictos y las crisis estructurales pasadas. En definitiva, la forma de la relación salarial se define por el conjunto de condiciones jurídicas e institucionales que rigen el uso del trabajo asalariado, así como el modo de existencia de los trabajadores. La relación salarial fue concebida por los regulacionistas como una noción macroeconómica que mantiene un estrecho vínculo con las demás formas institucionales como el Estado, la forma de la competencia, la moneda y la inserción internacional. Y acá hay un ejemplo de cómo articulan las formas institucionales.
Tal es así que ante una restricción monetaria dura, resulta necesaria que la relación salarial sea flexible. Y si el valor de la moneda está determinado por la competencia entre divisas, la inestabilidad que de ello se deriva compromete la modalidad de la relación salarial. Por el contrario, y siguiendo a Boyer, si las fuerzas políticas a través del Estado presionan y logran codificar un salario directo e indirecto ligados a la evolución de la productividad y la inflación, el régimen monetario que se requiere debe ser más flexible. Con lo cual, ante una relación salarial fuerte, en donde hay una política fuerte de defensa del salario, el sistema monetario debe ser más flexible y cuando la restricción fuerte está en el sistema monetario, lo que debe ser flexible es justamente la relación salarial. Hay estudios de la CEPAL, en particular uno de Martina Vélez, que cuando estudia los regímenes de meta de inflación, digamos, sería una restricción monetaria dura, ese tipo de administración de la política monetaria, observa que es cierto que en muchos países baja el índice de inflación, la tasa de inflación, digamos. Pero lo que no se dice muchas veces es que a la vez que se introduce un régimen de meta de inflación, o se introdujo en esos países, también se introdujeron reformas del mercado de trabajo, es decir, flexibilizaciones en el mercado de trabajo. Con lo cual, pone en duda si la baja de la inflación se debe más bien por introducir un régimen de meta de inflación o más bien por una flexibilización del mercado de trabajo en donde la puja distributiva, digamos, se ve más bien atenuada. Y acá hay me parece que acá en esta descripción se ve un poco ese tema, me parece. Bien. La relación salarial puede variar de acuerdo a cada formación social, siendo más precisos a cada régimen de acumulación y a su correspondiente modo de regulación según el momento histórico y de acuerdo a la forma que adquieren sus elementos componentes, que de la división regulacionista son los siguientes. El proceso, o sea, los componentes dentro de la relación salarial. Por un lado, el proceso de trabajo, la división social y la división técnica del trabajo, la jerarquía establecida entre las calificaciones profesionales, las formas y grado de movilización de la fuerza de trabajo y la determinación del nivel y la composición de los ingresos directos e indirectos de los asalariados, y por último, el tipo de consumo de los asalariados que determina su modo de vida y de inserción social. Esos son los componentes que hay que estudiar para caracterizar una determinada relación salarial, según esta visión. Y en el estudio de la historia económica de los Estados Unidos y Francia, podemos decir que se permitió identificar variadas formas de la relación salarial que no necesariamente coinciden exactamente con las formas que adquirió o adquiere en otros países, pero que sin duda la caracterización genérica de estas da lugar a una clasificación teórica que ayuda al estudio de la relación salarial de distintos regímenes de acumulación, que varían de acuerdo al tiempo y el espacio. En primer lugar, se observó una relación salarial tradicional, que este tipo existe cuando predomina la agricultura precapitalista y se obtiene una baja productividad aparente del trabajo y los salarios, y el empleo evolucionan conjuntamente. Y los salarios y el empleo evolucionan conjuntamente, pero en sentido opuesto con respecto al costo de reproducción de la fuerza de trabajo. A su vez, gran parte de los bienes necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo son obtenidos por los asalariados sin pasar previamente por el mercado. En este tipo de configuración es muy poco probable la acumulación a partir de la plusvalía relativa. La relación salarial competitiva surge cuando comienza a consolidarse el proceso de industrialización y tiene lugar por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial. De esta forma, los incrementos de la productividad tenían un impacto negativo sobre los salarios nominales. El aumento de la productividad estaba asociado a una reducción del empleo y, por ende, el incremento del desempleo presionaba la baja de los salarios. Al revés de lo que pasa en el Fordismo, ¿no? Y la demanda efectiva estaba vinculada negativamente a esos incrementos de productividad. Las características principales son las siguientes. De la relación salarial competitiva, estamos hablando. Relaciones entre asalariados y propietarios de los medios de producción tienen un carácter individual. Las formaciones de los salarios dentro de cada empresa y rama de actividad se hace de manera relativamente independiente con respecto al resto de la economía. Se produce un ajuste rápido y caso automático de los precios, empleos, salarios y tasa de ganancia con respecto a la coyuntura económica. Esas son las características principales de la relación salarial competitiva, que van a diferir de la relación salarial que se llama monopólica, y que este nombre se debe a que el nivel de empleo y los salarios no dependían de la forma directa de los mecanismos de mercado, dado que aquella relación salarial está organizada e institucionalizada como fruto de concesiones negociadas entre los interlocutores sociales y codifica con la activa intervención del Estado. Es un nombre que, bueno, no sé si los teóricos relacionistas critican este nombre monopólica porque no refleja muy bien lo que significa.
Y entre sus principales rasgos podemos destacar: los ajustes de la producción y la demanda social se hacen de manera más rígida a causa de las formas institucionales adoptadas que proporcionan mayor estabilidad macroeconómica. Predomina una moneda de curso forzoso. Se evidencian cambios en las normas de vida y pautas del consumo de los asalariados. Acá, de vuelta, predomina una moneda de curso forzoso. Es decir, ya cuando predominaba esta relación salarial monopólica, ya no estaba más el patrón oro, después del que en el 19 había entrado en crisis, con lo cual hay una forma institucional de moneda bastante flexible asociada a una relación salarial monopólica. Y cuando en el régimen de acumulación anterior, cuando predominaba la relación salarial competitiva, sí estaba vigente una forma de moneda más dura vinculada al patrón oro. Esto es para ver más claro lo que decíamos anteriormente. Bien, predomina la moneda de curso forzoso, se evidencian cambios en la norma de vida y pautas de consumo de los asalariados. Los salarios se fijan por medio de las convenciones colectivas de trabajo o tomando como base la determinación de salarios mínimos por parte del Estado y se ajustan periódicamente en función de la productividad y del costo de vida. La estabilidad del empleo está protegida por medio de prohibiciones o restricciones legales para despedir colectivamente al personal por causas económicas o por una decisión empresarial arbitraria, por la fijación de fuertes indemnizaciones monetarias en caso de despido. Todo el paquete de medidas del estado de bienestar, ¿no? Y el salario indirecto adquiere una importancia relativa cada vez mayor en los ingresos de los trabajadores. Acá hay una cuestión, perdóname que te interrumpa. Este punto que habla de la estabilidad en el empleo y eso en Estados Unidos jamás existió. Estabilidad del empleo, vos decís que no, No, previsiones. ni prohibiciones de despido, ni you are fired, ¿viste? Y listo, venga a Sí, cobrar tu semana y listo, ya está. ya Es otra está. cosa. Claro. Entonces estará más vinculado a Europa Central, digamos, a Francia. Claro, sí, sí, claramente. De donde Argentina y a Italia, de donde Argentina adoptó la forma de protección del empleo que Exactamente. se instauraron a partir del 44 con la creación por parte del gobierno de la Revolución de los Coroneles de los tribunales de trabajo. Correctamente. Tal cual. Bueno, un buen aporte, eso no lo sabía, sinceramente. Y por último, la determinación del salario nominal en términos macroeconómicos no es la resultante de los mecanismos competitivos del mercado. Es decir, no se determina el salario en el mercado de trabajo. En este sentido, similar a lo que decía Keynes. Eh, bien, después, cuando entra en crisis el régimen de acumulación fordista, desde este enfoque se sostiene que se vuelve a una relación salarial con el neoliberalismo, más bien del tipo de relación salarial competitiva, digamos. No del todo, pero sería una relación salarial híbrida, pero por lo menos se va hacia esa dirección. Bien, esto es todo el desarrollo teórico que quería hacer hoy, y bueno, haciendo un raconto de las principales ideas de la teoría de regulación, aunque no es exhaustivo, pero sí por lo menos resaltar las primeras nociones y categorías teóricas, y analizar sus influencias, para finalmente ver una esquematización de lo que hace la teoría de regulación, en este caso a partir de Miotti, que es un diagrama que trata de representar el funcionamiento del régimen de acumulación fordista durante los 30 gloriosos. Por un lado tenemos ahí como núcleo de este régimen de acumulación a la relación salarial, que lo vemos acá, que es una relación salarial basada por constantes incrementos de productividad, que como lo venimos anticipando, esos incrementos de productividad se repartían en forma de beneficios y en forma de salario de forma más o menos equitativa, tanto que la tasa de ganancia y los salarios de los trabajadores crecían a tasas elevadas durante toda esa época. Esos beneficios eran canalizados hacia la inversión y a su vez esa inversión tenía un doble efecto. Por un lado, generaba más incremento de productividad, es decir, retroalimentaba la productividad, porque se invertía en capital y equipo, y se iban mejorando los procesos productivos. Y por el otro lado, esa inversión era canalizada en aumentos de producción. Que esos aumentos de producción, al tener economías de escala, también redundaban nuevamente en aumento de productividad. Con lo cual, del lado de la oferta, el ciclo era bastante virtuoso por sí solo. Pero cuando vemos el lado de la demanda, vemos que estos incrementos de productividad generan incrementos persistentes en los salarios,
lo cual va a garantizar el consumo. Con lo cual, el lado de la demanda estaría garantizado. Y hay una correspondencia entre oferta y demanda en esta forma de régimen de acumulación. Y el régimen monetario y financiero se dice que es flexible, permisivo y por lo general trata de acompañar el crecimiento económico y la institución monetaria y sistema financiero es más bien flexible. Se permitían niveles de emisión compatibles con el nivel de crecimiento de la economía, es decir, acompañaban el proceso de inversión y de crecimiento económico. Ahora bien, dentro de esta escuela de pensamiento y también de otras, se produjo la discusión, sobre todo en los 80, acerca de cuál era el régimen de acumulación post-fordista. Y esa discusión no está saldada ni tampoco es que están todos de acuerdo en ese sentido. Pero algunos teóricos de la escuela de regulación han encontrado otra caracterización de un régimen de acumulación que es el régimen de acumulación financiarizado. Y que según Miotti tuvo lugar en los países centrales principalmente entre el 85 y 2008. Y en los países centrales, en particular en los países anglosajones. En Gran Bretaña y en los Estados Unidos se ve más claro este fenómeno, dice este autor. Tenemos nuevamente que, si bien los incrementos de productividad en los 70 se estancaron, luego continuaron creciendo en los 80, 90 y los 2000. Sin embargo, el canal de incremento de productividad, incremento de salario se vio obstruido. Con el neoliberalismo esto no sucedió y desde los 80 en adelante vivenciamos un estancamiento salarial en todo el mundo y en los países centrales también. Con lo cual, lo que se rompe es el canal mayores salarios garantiza el consumo. Con lo cual, hay un cambio en garantizar la demanda. ¿Cómo se va a garantizar según este esquema de régimen de acumulaciones? Que los beneficios se van a destinar a la inversión productiva y va a incrementar la productividad, pero va a ser más leve esa inversión, la inversión productiva, porque va a tener un papel creciente la inversión financiera. Estos recursos que se vuelcan a la inversión financiera, a su vez, lo que va a hacer, se van a destinar a endeudar a las familias. La tasa de endeudamiento de los hogares en los Estados Unidos y Gran Bretaña es más del 100% del PBI. Por eso se dice que son los dos países emblemáticos. Con lo cual, el endeudamiento era lo que viene a suplantar el crecimiento de salarios para financiar el consumo. Es decir, un régimen de acumulación debt-led, le dicen, lo escriben en inglés, o sea, impulsado por la deuda, o un régimen de acumulación impulsado por las finanzas. Y esto mantuvo ciertas regularidades de funcionamiento, aunque con tasa de crecimiento menor y tasa de desempleo mayor, y un reparto del ingreso sumamente inequitativo, pero logró un funcionamiento hasta la crisis de 2008, según esta visión regulacionista. Con lo cual, lo quería poner acá como para tratar de ver cómo se instrumentan estas categorías teóricas que describimos anteriormente. Bueno, y eso sería todo, y acá está la bibliografía utilizada ahí. Bien. ¿Podemos ver la bibliografía? ¿Sí? ¿Para qué amplio acá? Bibliografía. La primera, Aelieta, es uno de los pioneros, Regulación y Crisis del Capitalismo, que estudia a los Estados Unidos. Después una obra de Aelieta más teórica, Capitalismo del Cambio de Siglo, Teoría de Regulación y Desafío del Cambio Social. Y después, André, Boyer, Clio, esos tres autores están dentro del libro que hablamos el otro día, Marcelo, que es el de Boyer y Sailar, La teoría de regulación, estado de los conocimientos. Bueno, son artículos dentro de ese libro. Y después tenemos la obra de Bernis, que es la otra versión de la escuela de la regulación, la marxista. Y acá Miotti, que es de donde saqué los últimos dos esquemas, que escribió justamente, publicó en la revista La CEPAL en el 2018, y yo lo usé para mi tesis de grado, y él se preguntaba si existe un régimen de acumulación financiarizado en América Latina. La conclusión de él es que ese esquema de régimen financiarizado que vimos recién
es que no se da completamente en América Latina, sino que se presenta un régimen de acumulación híbrido. ¿Híbrido en qué? En un régimen de acumulación rentístico y financiero. Esa es su conclusión. Y después, la obra de Nefa que mencioné anteriormente. ¿Y tu tesis? Ah, bueno, y mi tesis, que algunas cosas la saqué de ahí. Sí, el segundo gráfico es muy impresionante. Vos, el otro día cuando presentaste, cuando hablabas de Keynes, el gráfico donde distanciabas la tasa de crecimiento de la productividad con los salarios para el caso norteamericano, Ah, eso es tremendo. A ver si lo tengo acá. que cómo se iban disociando. Bueno, es Es esto que eso, está acá, sí. ese Sí, quiebre. sí, tal cual. Mm. Tal cual. Creo que está bueno que le logra dar, porque es muy difícil explicar cómo, sin este sistema como los Estados Unidos y en parte países europeos, se da un estancamiento de salarios, pero a su vez un crecimiento del consumo. En los 90 los Estados Unidos Bueno, hubo mucha cosa. la crisis de las hipotecas, subprime, o sea, las familias tenían segunda y tercera y hasta cuartas hipotecas sobre el mismo inmueble y ¿qué hacían con el dinero? Lo destinaban a consumir. Exactamente. Consumo ostensible si vos querés, pero era consumo al fin. Tal cual, exactamente. Con lo cual creo que es, si bien es un esquema, ¿no? Me parece que es bastante útil para comprender el cambio de régimen o de modo de desarrollo. Bien. Sí, da un poco de pánico pensar. Sí, porque después de la crisis de 2008 no ha cambiado nada, digamos, por lo menos para mejor. No, claro ¿Te que no. parece, te parece que hay que grabar, Marcelo? Sí, sí, está bien.